Buenos días, compañeras y profesoras. El día de hoy, Nicole, Daniela y yo, Lucía, les vamos a exponer sobre Claparet y Wallon. Vamos a iniciar con Claparet. Nació el 24 de marzo de 1873 en Ginebra, Suiza. Fue un neurólogo, pedagogo y psicólogo infantil. Cursó sus estudios universitarios en Suiza, Alemania y Francia y se especializó en psicología infantil, enseñanza y memoria. Después de terminar sus estudios, regresó a su ciudad natal y aquí inició su trayectoria pedagógica en la Universidad de Ginebra y llegó a ser catedrático en la Facultad de Psicología. En sus teorías se consolida una estrecha relación entre la pedagogía y la psicología infantil. En el año 1912 fundó el Instituto J. J. Rousseau, que aún existe en la actualidad bajo el nombre del Instituto de Ciencias de la Educación. Años más tarde murió en Ginebra el 29 de septiembre de 1940. Siguiente diapositiva. Bueno, en sus aportes, su obra contribuyó en gran manera a convertir Ginebra en el centro de la pedagogía moderna europea. Su principal preocupación pedagógica fue la de conseguir una escuela activa, en la que la necesidad y el interés del niño fueran lo primordial. Gracias a ello consiguió la creación de un colegio a medida del alumno. Tomó las ideas y conceptos de la psicología para aplicarlas a la pedagogía. Así propuso que los maestros aprendieran a observar a sus alumnos y trabajaran e investigaran a partir de estas observaciones. Claparet no olvidó dentro de la pedagogía los temas sociales y económicos. Junto con su primo fundó la primera revista francesa de psicología que dirigió hasta su muerte. En 1926 trabaja en conjunto con Sigmund Freud y escribe la introducción del libro Cinco lecciones de psicoanálisis. Su estudio del desarrollo de la inteligencia infantil encontró continuidad en la obra de Jean Piaget. Entonces sus aportes serían: la pedagogía debe basarse en el estudio del niño. La infancia es un conjunto de posibilidades creativas que no deben ser frenadas. Necesidad del ser humano de saber investigar y trabajar. Teoría del juego. El eje de la educación es la acción y no solo la instrucción. Teorías. La teoría del juego elaborada por Claparet se basa en la importancia que los juegos desempeñan en el desarrollo psicomotor, intelectual, social y afectivo emocional del niño. Según este autor, cuya interpretación de los juegos infantiles es conocida como teoría de la derivación por ficción, si el niño no puede desplegar su personalidad siguiendo la línea de su mayor interés o por causa de su poco desarrollo, o incluso porque las circunstancias se opongan a la manifestación de sus actividades seriales y reales, deriva por ficción a través del figurarse, donde la imaginación sustituye la realidad, por lo que refugia en un mundo de ficción no real, posible o imaginario. La teoría de Claparet sostiene que el juego persigue fines ficticios, los cuales vienen a satisfacer las tendencias profundas cuando las circunstancias naturales dificultan las aspiraciones de nuestra intimidad. Este planteamiento revela que el juego puede ser el refugio en donde se cumplen los deseos de jugar con lo prohibido, de actuar como un adulto. Según este autor, la función simbólica de la que da rasgos naturalmente al juego, considerando que en los juegos de los niños puede desarrollarse el protagonismo que la sociedad les niega. Henry Wallon nació el 15 de marzo de 1879 en París, Francia. Provenía de una familia acomodada, por lo que su posición social le permitió acceder a la educación. En 1902 recibe su título como filósofo de la Escuela Normal Superior de París y posteriormente, en 1908, obtiene su título en medicina. Años después, tiene que servir en el frente francés en la Primera Guerra Mundial. Esto le dejó una marca, por lo que en su vida profesional y debido a este acontecimiento analiza las lesiones cerebrales de los soldados en el campo de batalla, lo cual le sirvió para su desarrollo como psiquiatra. Además, lo vivido en la guerra lo hizo cada vez más cercano a las ideas socialistas de la izquierda francesa del momento, lo que le abrió las puertas a la ideología marxista, que estuvo muy presente en su obra. Su pensamiento lo llevó a involucrarse en política y desde este ámbito consiguió un puesto relevante dentro del sistema educativo francés y trató de reformarlo para adecuarlo a sus ideas. En el año 1925 fundó el Laboratorio de Psicobiología del Niño, donde dedicó su carrera a la investigación sobre la psicología infantil, paralelamente con otras figuras como Vygotsky y Piaget. Sus investigaciones y publicaciones alcanzaron significativa importancia y validez científica. Wallon creía que no era posible estudiar la mente de otra forma que no fuese en conjunto. Él juntó afectividad e inteligencia y estudió la psique como un todo,
Por último, murió el 1 de diciembre de 1962 en París. Wallum se dedicó al estudio analítico y sistemático de los niños llamados anormales, sobre todo los que poseían una discapacidad intelectual. Con este estudio, Wallum aportó un método original en aquellos tiempos y realizaron descubrimientos fundamentales. No se limitó a las creencias del momento y, como dice Le Julian, penetra en el interior del síndrome parte del desarrollo funcional inicial y lo considera al mismo tiempo y constantemente en su evolución, en relación con el medio material y humano en que vive el niño, analizando los efectos sobre ese medio y las repercusiones de esos efectos, tanto sobre el desarrollo funcional como sobre el del ser del niño en su conjunto. Es junto a Freud y Piaget uno de los fundadores de la concepción moderna del psiquismo humano. Fue un gran psicólogo de la infancia que se preocupó de estudiar en todos sus aspectos, tanto biológico y social como afectivo y cognitivo, al niño. Sin embargo, lo que le interesa es comprender la génesis del ser humano, la construcción de las diversas funciones mentales y de la personalidad. El niño es a la vez objeto de estudio y método de la psicología general. Existe en el pensamiento y en la obra de Wallum una profunda unidad entre su actividad como pensador, como hombre de ciencia y como ciudadano comprometido con los problemas de su tiempo. La teoría del desarrollo de la personalidad global consiste en estudiar las condiciones materiales del desarrollo del niño, tanto orgánicas como sociales, y ver cómo se construye el psiquismo y la personalidad. Se interesó en la relación del individuo con su medio, desarrolló un sistema clasificatorio de etapas de desarrollo o estadios, los cuales son impulsibilidad motriz, emocional, el sensoromotor y proyectivo, el de personalismo, el de pensamiento categorial y el de la pubertad y adolescencia. El primero, el de impulsibilidad motriz, va del nacimiento a los 6 meses, periodo de la actividad preconsciente. El individuo está centrado en construirse a sí mismo, le permite al niño relacionarse con su entorno de forma afectiva. Y en este periodo no hay una coordinación clara de los movimientos y son impulsivos. El siguiente, el de emocional, va de los 6 meses a los 12 meses. La emoción en este periodo es dominante en el niño y tiene su base en las diferenciaciones del tono muscular. La emoción cumple 3 funciones importantes: el contacto con la sociedad, la aparición de la conciencia de sí mismo y captar a los demás según expresen sus necesidades emocionales. El sensoromotor y proyectivo abarca del 1er al 3er año. En este estadio el niño aún no depende de sí mismo. La actividad se orienta hacia el mundo exterior y a la comprensión de todo lo que le rodea. En esta aparecen 2 metas principales: adquirir las habilidades necesarias para manipular todo tipo de objetos y conseguir imitar a las personas de su entorno. Por medio de esta última es que aparece el lenguaje. Además, se desarrolla un mecanismo de exploración que permite identificar y localizar objetos. Personalismo. Este estadio va de los 3 años hasta los 6 aproximadamente. Aquí se consolida la personalidad del niño. Además, toma conciencia de quién es y de su cuerpo. Se desarrollan las habilidades motoras y expresivas y aparece un narcisismo muy marcado. En este periodo se establecen las bases de su futura independencia. El estadio categorial va de los 6 años a los 11 años. Denota un avance en el conocimiento y la explicación de las cosas. El niño comienza a organizar sus conocimientos y pensamientos, primero de forma imprecisa y general y luego cada vez más sistemática. Empieza a explicar la existencia de las cosas por medio de las relaciones espaciotemporales. En este estadio de pensamiento se diferencian 2 fases. La primera va de los 6 años a los 9 años, donde el niño nombra las cosas y luego se da cuenta de las relaciones que existen entre ellas. Y la segunda fase es de los 9 a los 12 años, donde clasifica en distintas categorías los objetos que antes había enunciado en la primera fase. El último, que es el de pubertad y adolescencia, es de los 12 años en adelante y en este punto el niño ya tiene una capacidad de conocimiento desarrollada, comienza a experimentar ciertas contradicciones entre lo que cree saber y lo que observa a su alrededor. Se caracteriza por una inmadurez afectiva y de personalidad, lo cual produce un conflicto que debe ser resuelto y superado por el mismo. Además, es un cambio o un estadio de cambios radicales. Entre otros aportes está la creación de los programas educativos, el estudio de las diferencias individuales entre los niños y la aplicación de las ideas marxistas a campos como la psicología de la educación. Por otro lado, fue uno de los primeros psicólogos de la historia en afirmar que tanto los factores biológicos como los sociales son igualmente importantes en el desarrollo de los niños. Acá tenemos nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.